Buenas a todos. Hoy vamos a estudiar la interesantísima campaña del norte de África que se prolongó de 1940 a 1943 y que dio algunas de las acciones más famosas y algunos de los contendientes más conocidos de la Segunda Guerra Mundial, como vamos a tener ocasión de comprobar ya mismo. Bien, en primer lugar, hay que comentar algunos aspectos relacionados con el origen de esta campaña y factores de orden geopolítico. En primer lugar, eso ya es sumamente conocido, el norte de África representaba un elemento clave en la proyección exterior de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Su vieja idea de retornar al Imperio Romano, crear o recrear, mejor dicho, el Mare Nostrum, supone para Mussolini el culmen de su política exterior. Él no le interesaba el norte de los Balcanes, ni Centro Europa, ni la Unión Soviética, sino sencillamente rememorar el viejo pasado imperial romano. De ahí que incluso cromáticamente, propagandísticamente, tanto Mussolini como el régimen busquen asimilarse al viejo pasado imperial. De ahí esa proyección sobre Libia, sobre Etiopía y la intención de recuperar la que fue en su momento la joya de la corona del Imperio Romano de Egipto. Por tal motivo, la ocupación de Libia era absolutamente clave y de ahí proyectarse hacia el este, es decir, en dirección a Egipto. El problema es que, como es bien conocido, la presencia británica en Egipto suponía un elemento de fuerza muy importante en contra de los designios de Mussolini. No solamente por el poderío del ejército británico y sobre todo de la Armada, de la Royal Navy, sino fundamentalmente porque Egipto corta el acceso hacia el petróleo del Próximo Oriente. El Próximo Oriente, en este momento, en los años 40, está en gran medida ocupada por los británicos, recuerden el protectorado, y lo que sería el Líbano, Siria, está bajo control de la Francia de Vichy, es decir, aliado de Hitler, aunque muy pronto serán expulsados de allá por los británicos desde Irak. De todo el dominio británico sobre Egipto, lo más importante desde el punto de vista geopolítico y militar es la presencia del imponente puerto de Alejandría. Este puerto supone la entrada natural hacia el Mediterráneo oriental desde el Índico e incluso desde el Pacífico. Como bien saben, luego lo veremos en un mapa, el Mediterráneo es a efecto práctico un gran lago, un lago que está cerrado y que solamente tiene dos entradas. Una natural, que es el estrecho de Gibraltar. Gibraltar está controlado por los británicos desde 1713 y el canal de Suez con el puerto de Alejandría en la desembocadura del delta del Nilo. El hecho de que los británicos acumularan una gran proporción de hombres en el Próximo Oriente y fundamentalmente en Egipto supone en 1940, principios de 1941, un elemento clave para la supervivencia del imperio y para trasladar la imagen de que Gran Bretaña, que está sola en este momento combatiendo contra Hitler y en menor medida contra Mussolini, un segundo frente. Es decir, para los británicos, su presencia en Egipto y en el norte de África supone la traslación de que el imperio británico sigue en pie de guerra. Aunque técnicamente hablando no es el segundo frente que va a ser el más importante en la Segunda Guerra Mundial, que a efecto práctico para Alemania va a ser la Unión Soviética, cuando comience esta invasión en junio de 1941, se va a demandar
inexorablemente la apertura de un segundo frente por parte de los aliados. La petición está hecha por Stalin, evidentemente, ¿no? Que ve como la presión de la Wehrmacht es insoportable. Los aliados le dicen que ese segundo frente ya existe, que es el Norte de África. El problema es que tanto el número de tropas como la cantidad de suministros y la proyección militar era de menor envergadura y no representaba a efecto práctico una disminución importante de la presión de la Wehrmacht sobre la Unión Soviética. Sin embargo, en este momento, finales de 1940, principios de 1941, repito, para los aliados es técnicamente un segundo frente. ¿Cuál es el primero? Gran Bretaña, las islas, la batalla del Atlántico. Ese es el primer frente. Y el segundo, que va a desviar un poco la atención de algunas tropas alemanas e italianas, va a ser el norte de África. Por último, este tablero y escenario del norte de África va a representar enormes dificultades logísticas para todos los contendientes. Simplemente echando una mirada al mapa, uno se puede hacer una idea de la enorme dificultad que supone el abastecimiento. Recuerden que la era industrial, la Segunda Guerra Mundial, tan importante como trasladar hombres a la zona de combate, a primera línea, es el mantenimiento de los mismos en acción. Y esto supone un equivalente numérico de hombres en el frente trasero, tan importante como los que combaten en primera línea, pero sobre todo un cordón umbilical que una los centros de suministro y de logística con el frente. En este caso podemos ver en el mapa cómo la presencia italiana en Libia es imponente en todo el norte de África. Estamos hablando que de punta a punta de Libia son, a través de la frontera, aproximadamente unos 2.000 kilómetros. Y traten de imaginar la enorme dificultad que supone trasladar a través de las arenas del desierto suministros, hombres, material, gasolina, petróleo, que es absolutamente fundamental para los carros de combate y los vehículos motorizados, en un terreno que es de por sí extraordinariamente difícil. Para nosotros, el norte de África supone la imagen, el mito del calor extremo. De hecho, era así. De día, las temperaturas podían llegar a los 50 grados fácilmente. De hecho, hay imágenes muy curiosas de soldados de ambos contendientes friendo huevos encima del capó de un vehículo motorizado o sobre un carro de combate, sencillamente porque estaba hirviendo la plancha de acero. Pero el problema es que la amplitud térmica es brutal durante la noche. Cuando cae el sol y llega la noche, las temperaturas pueden descender incluso hasta 10 grados bajo cero. Para nosotros, esa parte es menos conocida. Nos quedamos con el calor, pero no tenemos en cuenta el frío. El frío, el calor y las famosas tormentas de arena del desierto que hacían irrespirable el ambiente del frente de combate. Pues bien, este inmenso lago, que como pueden ver aquí es bastante importante, está cerrado. La parte occidental está controlada por los británicos. Aquí está Gibraltar. Recuerden que el estrecho de Gibraltar tiene básicamente 40 kilómetros de punta a punta. De hecho, se puede ver la otra costa desde uno de los dos lados. La parte meridional del estrecho está controlada por España, por Ceuta. Ceuta o el Marruecos español supone un factor geopolítico importante. Y por eso Hitler intentó que España entrara en la Segunda Guerra Mundial a su favor, ya que España, si hubiese entrado en la guerra, podría haber o bien invadido Gibraltar
cosa que lo tenía relativamente fácil porque está rodeada, Gibraltar es un cacho de piedra y ya está. Pero los soldados españoles podrían, desde el norte de África, haber cerrado el estrecho y haber imposibilitado a la Marina británica que o saliera del Mediterráneo o entrara con unidades o suministros. Por eso, cuando en el otoño de 1940 se reúnen en Hendaya, está aquí, Hitler y Franco, ya saben, Franco, el dictador de España desde 1939, con esa maravillosa voz que tenía tan gruesa de ¡españoles! ¿Sabe? Que no hacía precisamente un alarde de extrema masculinidad, pero bueno, era el dictador que tocaba. La idea de Hitler era bien sencilla, convencer a Franco de que entrará en la guerra porque le interesaba geopolíticamente cerrar el estrecho de Gibraltar a cambio de ayuda militar alemana para expulsar a los ingleses de Gibraltar e incluso cederle parte del norte de África que pertenecía a la Francia de Vichy. De hecho, hoy sabemos que Hitler tenía un plan B y era que si Franco no cedía a sus pretensiones de que entrara España en guerra, pues sencillamente invadirla. La famosa Operación Félix, que suponía no solamente la invasión de España, sino también de sus islas, fundamentalmente las Islas Canarias, que están aquí en el mapa no se ven, pero estarían situadas en esta zona de acá, un poquito más en dirección occidental, que supondrían en este caso pues una posición privilegiada para los submarinos alemanes. Afortunadamente, Hitler conocía un poco la historia de cómo son los españoles cuando nos invaden. Posiblemente alguien le recordó lo que le pasó a Napoleón en 1808 y prefirió sencillamente mantener una insana amistad con Franco. Franco finalmente no cedió ante Hitler porque España estaba muy debilitada después de la guerra civil que acaba en 1939. Un país pobre que estaba pasando literalmente hambre y por tanto el soldado español no estaba bien preparado para entrar en combate. A cambio de buenas palabras, Franco se comprometió a enviar en el futuro ayuda militar, aunque no como aliado completo. Esta ayuda militar es muy conocida, es la famosa División Azul, la 250 División de Infantería Alemana que combatió en el frente oriental desde 1941 hasta el verano de 1943 cuando fue retirada. El resto de escenario, en la parte oriental queda cerrada, por aquí lo veis, el puerto de Alejandría, aquí estaría el canal de Suez y este puerto es clave, es el puerto más importante de todo el Mediterráneo. Sin embargo, los ingleses controlan también otro importante factor geográfico, que es Malta. Con lo cual, los ingleses tienen 3 sitios sobre el que establecer bases navales y aéreas. Gibraltar en el occidente, Malta en el Mediterráneo occidental y Alejandría en el Mediterráneo oriental. Malta es pequeño, pero está muy bien situada y corta las rutas de suministros que pudieran venir desde el oeste y sobre todo, y esto es lo más importante, el habituallamiento a la logística que los italianos mandaran desde Sicilia o desde la bota de Italia en dirección a Libia. Pues bien, porque tienen que pasar en línea recta prácticamente en dirección a Trípoli o a Bengasi. Por consiguiente, los aviones británicos en Malta, las pequeñas unidades navales, pueden interceptar esta ruta de suministros. El resto de los territorios son importantes también a nivel comprensivo. Todo esto que está aquí son
territorios de la Francia libre, perdón, de la Francia de Vichy, es decir, técnicamente aliados de Hitler. Egipto es británico. Turquía se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial, no cometió el error que la primera, de mantenerse al margen del conflicto. Chipre es una base británica, pero como está tan hacia el oriente, pues no sirve absolutamente para gran cosa. Y Oriente Próximo, con el mandato del protectorado británico de Palestina, y al norte la Francia de Vichy, que será muy pronto dejada fuera de combate. Por tanto, los italianos, ¿qué es lo que van a pretender? Pues lo de siempre. Desde su gran posición de Libia, intentar atacar a Egipto para recuperar la vieja joya de la corona del Imperio Romano y de camino hacerse con el petróleo del Próximo Oriente, absolutamente fundamental para la continuación de una guerra industrial. En este sentido, hay que tener en cuenta que el mapa engaña, es decir, las distancias son enormes, pero el frente de combate no es todo esto, sino es esencialmente la línea de costa y hacia el interior como máximo 70-80 kilómetros. Como tendremos ocasión de comprobar, todas las batallas se suceden en esta línea de costa. ¿Por qué? Porque el resto es todo desierto y hay no hay ni absolutamente ninguna posibilidad de entrar. O dicho de otra forma, desde el punto de vista militar y estratégico, lo importante no es la arena del desierto, en la arena no hay nada, hay alacranes y serpientes, eso no sirve. Sino lo que hay que controlar son los puertos de la costa, que es donde están las pocas carreteras que van uniendo todas esas ciudades, y llegar a la conquista de los enclaves significativos. En este caso, el más importante sería el puerto de Alejandría. Respecto a los protagonistas, bueno, son sumamente conocidos. De hecho, Erwin Rommel recibiría el apodo que le hizo famoso, el zorro del desierto, precisamente porque estuvo 3 años, básicamente, 2 años y algo, combatiendo en el norte de África. Rommel no era un desconocido cuando llega a África a principios de 1941 para ayudar a los italianos. Ya saben que Rommel había sido, esto es básicamente conocido solamente para los expertos, había sido el jefe de la guardia personal de Hitler durante el Anschluss. De hecho, fue el que dirigía la sección mecanizada que entró en primer lugar en marzo de 1938 en Austria. Rommel era un buen general, un buen táctico, pero su visión estratégica posiblemente no era del todo muy acertada, a pesar de que es posiblemente uno de los más famosos generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial. No es ni mucho menos hoy en día, por parte de los historiadores militares, el mejor general de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que indudablemente a nivel táctico era un oficial muy bien valorado por su tropa. Él, partiendo de esa cercanía a Hitler y su visión que compartía con Guderian del empleo rápido de las unidades mecanizadas y acorazadas, se hizo cargo durante la invasión de Francia de la 7ª división acorazada, la famosa división Fantasma, que fue la división que más rápidamente cubría el terreno, a pesar de que pretendía ser frenada permanentemente por sus superiores, por motivos muy lógicos. Si entraba demasiado rápido en el terreno, los suministros podían quedar cortados o ser atacados de flanco. Rommel era de los pocos comandantes blindados que combatía en primera línea en su propio carro de combate, y de hecho estuvo a punto de morir en varias ocasiones. Eso le granjeó una extraordinaria fama, no solamente entre sus soldados, sino también entre sus superiores. Y llegado el momento se consideró
que sus habilidades al frente de los carros de combate lo convertían en el personaje idóneo para el frente del norte de África. Bien, las tropas que va a mandar Alemania para combatir en el norte de África, ayudando a los italianos, eso es importante. O sea, Hitler no mandó tropas al norte de África porque sí, porque le interesara a Egipto, sino sencillamente porque los italianos nuevamente la habían cagado. Reciben el nombre de Deutsche Afrika Korps, lo tienen aquí, el famoso DAK, el Cuerpo Africano Alemán, que se crea en enero de 1941. En agosto de 1941 se forma el Grupo Panzer África. Cuidado porque es muy típico confundir ambos. El Grupo Panzer África incluía en su seno al Deutsche Afrika Korps, al DAK, dirigido por Rommel, así como a las tropas italianas. Por tanto, el Grupo Panzer está integrado por alemanes e italianos. Formaciones independientes dirigidas por generales independientes. De esas formaciones, la más importante, naturalmente, por la calidad de su material y de sus hombres, era el Deutsche Afrika Korps, el famoso DAK, que esa es la unidad que va a estar dirigida por Rommel desde enero de 1941. El gran rival de Rommel va a ser el que acabaría siendo el mariscal, en este momento no lo era claramente, pues inglés Bernard Law Montgomery. Bien, Montgomery se hizo muy famoso en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial fue convertido prácticamente en todo un dios por parte de la historiografía militar inglesa. Sin embargo, Montgomery era casi un don nadie en 1942. En primer lugar, recuerden que Montgomery mandaba una división inglesa integrada en la Fuerza Expedicionaria Británica que combatió junto con los franceses contra los alemanes en mayo-junio de 1940. Esta división, dirigida por Montgomery como comandante, estuvo a punto de ser apresada en Dunkerque. Montgomery fue uno de los oficiales que pudo salvarse por los pelos con la operación Dínamo, operación de salvamento del cuerpo expedicionario británico, más algunas tropas francesas y belgas. En ese momento Montgomery no era nadie, porque comandantes de división había a patadas. Le pegaba una patada a un árbol y te caía encima. Como no tenía trabajo porque le habían expulsado del continente, pues ¿a dónde mandan a Montgomery? Pues al Próximo Oriente. Ahí donde, tomando el sol y algún que otro daiquiri, se entretiene comandando tropas británicas de segundo nivel. El octavo ejército británico, que era la formación británica, imperial de hecho, porque estaba formada por tropas sudafricanas y australianas, además de británicas, e hindúes incluso, estuvo comandado por 3 comandantes británicos antes de Montgomery. Montgomery es elevado al mando del octavo ejército británico en agosto de 1942. Recuerden que Rommel llega en enero del 41, es decir, un año y medio antes de que llegue Montgomery y se convierta en el gran rival de Rommel. Rommel va a combatir contra 3 comandantes del octavo ejército británico diferentes. Lo que pasa es que esos 3 comandantes británicos anteriores la cagaban permanentemente. Y al final, en agosto, se toma la decisión de hacer un relevo porque Rommel está, lo veremos ahora, muy cerca de conquistar Egipto. Se ha frenado básicamente en el Alemán y los británicos necesitan savia nueva y nombran a un general. Este general no es Montgomery. Era otro general, no vamos a indicar el nombre porque es secundario,
que tiene la más mala suerte del mundo porque se pega una hostiazo en el avión y se mata. Y entonces, desesperadamente, dice, ¿quién nos queda en el próximo Oriente que quiera dirigir el octavo ejército británico? Y levanta la mano a Montgomery, oye, yo no tengo nada que hacer este verano. Y nombraron a Montgomery. Y ahí es donde comienza el mito de Montgomery. Un mito que hay que indicar aquí que está más sustentado en mentiras y en falsedades por parte de la historiografía oficial británica que realmente en la calidad estratégica o táctica de Montgomery. Montgomery era un pusilánime que solamente acometía las batallas que podía ganar con una superioridad numérica aplastante y aún así cometió errores tremendos y sufrió vergonzosas derrotas en Francia y en Holanda en 1944, precisamente debido a su carácter mezquino, incluso en la dirección de las tropas. Lo que pasa es que los ingleses no tenían héroes en la Segunda Guerra Mundial y les tocó elegir a uno. Y ese uno es, o fue, Bernard Law Montgomery. Hoy en día ya hay varias biografías recientes de este mariscal que lo ponen en su sitio. Y su sitio no fue precisamente de gran honor. El octavo ejército que acabó dirigiendo Montgomery, como pueden ver abajo, estaba conformado, mejor dicho, por dos cuerpos de ejército e integrado por tropas que conformaban gran parte de la Commonwealth, fundamentalmente británicos, indios y sudafricanos. Los norteamericanos también tienen su propio protagonista en la campaña en Norte de África, aunque esta intervención norteamericana es más tardía, comienzan en noviembre de 1942. Su gran protagonista, su gran héroe, es el famoso George Patton, conocido absolutamente por todo el mundo. De hecho, yo recomiendo que vean la película que se llama así, Patton. Es una película francamente muy buena y muy apegada a la realidad histórica. Todo un personaje, Patton, que tenía un humor de mil demonios, un vocabulario absolutamente horrible y que se llevaba absolutamente con todo el mundo. De hecho, tuvo graves problemas con sus superiores, era un indisciplinado completo y trataba con las patas a sus subordinados. De hecho, Montgomery consideraba que el soldado norteamericano, o el soldado en general, pero sobre todo obviamente el norteamericano, tenía que combatir o morir, así de sencillo. Y que sus órdenes eran de obligado cumplimiento. Él no admitía ningún acto de cobardía o que se asimilara a la cobardía. De hecho, es muy conocido que durante la invasión de Sicilia, ya se verá en otro análisis posterior, varios soldados norteamericanos que sufrieron crisis en combate acabaron en un hospital. Patton, que dirigía el séptimo ejército durante la invasión de Sicilia, fue a visitarlos al hospital. Y cuando le preguntó uno de ellos, oye chico, ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿Dónde te han herido? Porque no veía ninguna herida. El soldado dijo, pues no me pasa nada, jefe, sino que no puedo combatir. Ya se puede imaginar cómo se puso Patton, porque Patton no sabía, no conocía, no quería saber que existía una cosa que hoy en día está muy bien estudiada, que se llama el estrés postraumático, lo que se llama crisis en combate. Porque lo que nosotros vemos en las películas, el soldado combatiendo muy bien, muy bonito, pues está maravilloso, pero ver al compañero con la cabeza destrozada, el hígado fuera, las terribles heridas del combate con armas de fuego, eso no lo soporta cualquiera. Y hay gente que sencillamente se derrumba, da igual que mida 2 metros y pese 100 kilos. Y esos soldados sufrían estrés postraumático, una crisis de combate. Pero Patton, como digo, ni lo sabía ni lo quería entender, sino sencillamente se levantó
empezó a insultar al soldado y le pegó 3 o 4 hostias allí mismo. Eso se convirtió en un auténtico escándalo porque la prensa lo filtró a Estados Unidos y Patton acabó siendo, atención, depuesto como comandante del séptimo ejército y mandado a la reserva a Estados Unidos. Eso fue absolutamente humillante para él. De hecho, él no se le volvió a dar un mando militar hasta julio de 1944, ya después del éxito de la invasión de Normandía. Empieza a ganarse sus galones, su fama como un excelente táctico y uno de los pocos comandantes norteamericanos que creía, igual que Guderian o Rommel, en el empleo masivo de los carros de combate y en la velocidad, dirigiendo el primer cuerpo blindado bajo el general Dwight David Eisenhower. En aquel momento un comandante relativamente oscuro, poco conocido, pero con un gran sentido estratégico, que debido al éxito de la operación norteamericana en el norte de África, que veremos más tarde, acabó siendo elegido por el mando combinado aliado como comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas en Europa. Es decir, el jefe de la invasión de Normandía y de todas las operaciones hasta el final de la guerra en el frente occidental.